¿Y qué es lo que salió mal con Supergirl? Pues respuesta corta, todo. ¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Empecemos esta reseña avisando de que habrá spoilers, pero ya os digo que os debería dar igual. No hay nada que os pueda contar que os arruine una película que ya de por sí es una ruina, pero avisados estáis, luego no quiero quejas. A ver, todos sabemos que el Superman de Gunn fue un tanto divisivo, pues yo estoy en esa parte de la audiencia a la que no le convenció. También es cierto que no soy muy fan del cine de superhéroes, pero también reconozco que cuando en el género algo está verdaderamente bien hecho, pues me puede llegar a gustar mucho. Pues bien, yendo de lo general a lo particular, lo primero a destacar es que se trata de una película que parece genérica en todos los sentidos. Una historia genérica en un universo genérico con una estética genérica. Se nos cuenta la historia de una señora kryptoniana borracha con un perro que va de planeta en planeta visitando cantinas y agarrándose tremendos pedos para celebrar su 23º cumpleaños, que se cruza en una ocasión con una niña cuya familia ha sido asesinada por un criminal del espacio y entonces anda buscando venganza. Ese mismo criminal, casualmente, por la fuerza del guión, robando la nave de la señora borracha, le acaba disparando a su perro un dardo envenenado que le matará en 3 días si no se hace con el antídoto. Y ahí tenéis la excusa para que la señora borracha, ahora sin el perro, y la niña vayan juntitas de aventuras contra reloj, la una por el antídoto y la otra a vengar a su familia. Bueno, pues este es el planteamiento. Spoiler alert, la señora borracha consigue el antídoto para salvar al perrito y el villano muere, por lo que la familia de la niña queda vengada. Ok, pues con esto ya nos hemos quitado lo gordo de encima, ahora hilemos más fino. Para empezar, la moraleja se boicotea a sí misma. Entiendo que el arco narrativo de la señora borracha es el de descubrir a la heroína que hay en ella antes de que descubra la heroína de la de chutarse y se vaya todavía más a la mierda de lo que ya está. En la película ella misma verbaliza que es lo contrario de su virtuoso primo que resulta ser Superman, un señor que vive en un apartamento de soltero donde parece pasarse el día vestido con el uniforme del curro. El caso es que él es bueno como el gran Delfo. Soy bueno. Y ella es una cínica bala perdida, sin oficio ni beneficio, que disuelve en alcohol día sí y día también el trauma de haber visto a los suyos morir poco a poco en Argo, un trozo de Krypton escindido antes de su destrucción, consumidos por la radiación de la kriptonita liberada en el proceso. Ella no tiene ningún interés en ser como su primo, de hecho no tiene ningún interés más que el de beber hasta caer. Por supuesto, yo como padre, avergonzado por el bochornoso comportamiento de la niñata, esperaba que ella, en esta película, se ganase la reputación de heroína que las gestas le vienen atribuyendo desde hace 67 años y que por lo tanto su arco narrativo fuese un camino del héroe en el que, para alcanzar ese estatus, más que enfrentarse al patético, aburrido e insulso villano genérico de esta historieta, se debiese enfrentar a su peor enemigo, ella misma. El tema es que esa transformación apenas se trabaja, no hay una exploración de la psique del personaje que responda a la pregunta de por qué esta pequeña aventurilla justifica el paso de borracha autodestructiva a superheroína. Un arco así necesitaría de algún tipo de catarsis, un momento en el que Kara toque fondo, comprenda las consecuencias de su actitud y decida cambiar. Pero no solo no ocurre nada de eso, sino que cuando llega el momento en el que la película debe poner a prueba su propio discurso, lo traiciona de la forma más estrepitosa posible, haciendo que te preguntes para qué demonios te han contado toda esta historia. ¿Cuál era el mensaje? A ver, me explico. La niña que le ha acompañado durante toda la aventura quiere vengarse. En un momento dado tiene sometido a Krem, el villano que asesinó a su familia, y a punto de darle matarile con su espada. Pero la exalcohólica, a la que llamaremos ya de una vez Kara, le detiene. Le dice que matarle no hará que deje de sufrir, que cargará con esa muerte el resto de su vida, que su corazón es bueno, que es puro, vamos, que básicamente no sea como él, que su vida será su verdadera venganza. Se trata en realidad de un mensaje potente. La venganza no resuelve el conflicto, sino que lo enquista, te ata para siempre al momento que te rompió. Cobrarte esa venganza definirá la clase de persona que serás a partir de ese momento y probablemente no merezca la pena, especialmente para alguien joven con toda la vida por delante. Y el mensaje todavía es más poderoso porque quien lo pronuncia no es una moralista que habla desde la comodidad, sino alguien consumido por el trauma, el alcohol y la rabia. Kara sabe perfectamente de lo que habla porque ella misma lleva años atrapada en ese dolor. De hecho, habría sido la culminación natural de su arco, utilizar su propia experiencia para impedir que otra persona cometiese el mismo error. ¿Y qué hace la película? Pues después de que la muchacha acepte la reflexión de Kara, rompa a llorar y se abrace a ella, Kara le dice que se aleje. Coge la espada y ejecuta al villano sin contemplaciones. ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? Vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿La venganza te condena o no?
¿Matar no sirve para cerrar heridas o sí sirve, siempre y cuando aprietes el gatillo tú? Porque entonces el mensaje ya no es no te vengues, sino deja que se vengue otro por ti. Y eso no solo revienta el discurso que acabas de construir, sino que también le roba a Kara la oportunidad de demostrar que realmente había cambiado. Si ella es incapaz de aplicar el consejo que acaba de darle a la niña, entonces, ¿qué es lo que se supone que ha superado? Porque Kara también es joven, ella también tiene toda su vida por delante. Si esta película pretende contarnos el nacimiento de una superheroína, este es el momento que la define. Es ahí donde decide qué clase de heroína quiere ser. ¿La que imparte justicia con un discurso coherente y es capaz de vencer a su peor enemigo, que era ella misma? ¿O la que llegado el momento sigue siendo esclava de la rabia y la sed de venganza? Porque si opta por lo segundo, entonces no ha culminado ningún arco. Sigue siendo exactamente la misma persona que conocimos al principio de la película, solo que ahora lleva capa. Lo más gracioso es que en el cómic original es Kara quien intenta matar a Krem, pero la niña es la que le convence de que no lo haga. Krem se redime de todos sus pecados durante 300 años y se convierte en un buen hombre. Y aquí la película tenía la oportunidad de haber tomado esa ruta porque, siendo el villano más asqueroso que el del cómic, la redención habría sido pues como más conmovedora. Pero claro, ya nos habían contado que Krem y su banda eran básicamente unos pedófilos, así que no había redención posible. Y esto me lleva a hablar del tono general de la película. Tengo la impresión de que no sabe muy bien a qué público apunta. Por un lado, evita el gore y la sangre hasta el punto de que ni siquiera vemos brotar sangre de heridas tan brutales como espadazos en el cuello. Se nos presenta un universo colorido y desenfadado, repleto de alienígenas extravagantes, algunos incluso cookies, como el conductor del autobús espacial. La narrativa es ligera, sin demasiada profundidad ni sofisticación, y el humor está presente de forma prácticamente constante. Todo ello parece apuntar a un público general e incluso puntualmente al cine familiar. Pero de repente la película pega unos volantazos tonales complicados de encajar. No porque aparezcan escenas oscuras, que pueden funcionar perfectamente en una historia para todos los públicos, sino porque lo hacen sin que la propia película parezca interesada en asumir el peso dramático de lo que acaba de mostrar. El mejor ejemplo es la escena en la que Krem ejecuta brutalmente a una niña y a sus padres. No es tanto la violencia del acto lo que me chirría, sino la ligereza con la que la narración pasa a página inmediatamente después, como si aquello no hubiese dejado una cicatriz emocional en nadie. Es una escena tan extrema que exige que la historia se detenga a procesarla. Como no lo hace, pues acaba sintiéndose gratuita, como si su única función fuese fabricar una justificación de última hora para que el espectador aplauda la ejecución del villano a manos de Kara en el desenlace. Y hablando del villano, todavía sigo sin creerme que se les haya ocurrido meter a semejante cliché con patas en la segunda película del reboot de la franquicia. Y ojo, que ni siquiera es un cliché como villano de superhéroes, lo es como malote de telefilme de acción de los 90. Es el jefe de una banda de vulgares rateros con estética cyberpunk, lleno de piercings y body mods, que es malo porque sí. No tiene una personalidad especialmente definida, no parece tener un conflicto interno ni unas motivaciones interesantes. Está ahí más como un artefacto de guión, como un MacGuffin, que como personaje. Y ojo que entiendo lo que intentaban. Si el verdadero enemigo de Kara debía ser ella misma, el antagonista podía permitirse ser relativamente simple. El problema es que, como esa lucha interior tampoco está realmente desarrollada, al final todo el peso del conflicto recae sobre un villano completamente insulso. Ojo, que no estoy diciendo que necesitase ser el enésimo gran supervillano con un plan para destruir el universo. De hecho, creo que esta historia pedía un villano mezquino y miserable e incluso patético, pero una cosa es que sea patético y otra es que resulte absolutamente ridículo. Nunca llegué a sentir que estuviese ante alguien verdaderamente amenazante. Da la impresión de que la producción pensó que llenarlo de piercings, tatuajes y estética postapocalíptica bastaba para convertirlo en alguien intimidante, cuando lo único que consigue es parecer un mal cosplay de pirata espacial. Y esa sensación alcanza su máximo cuando descubrimos que lidera una panda de hombretones hipermusculados con sobredosis de testosterona que se dedican a secuestrar niñas para perpetuar su linaje y resolver sus disputas a hostias sobre la cubierta de una nave. Una alegoría de una sutileza totalmente desbordante, ¿verdad? Por cierto, me hace gracia cómo la sinopsis de Wikipedia habla de mujeres jóvenes obligadas a convertirse en sus esposas. ¿Mujeres jóvenes? ¿Esposas? Vamos a llamar las cosas por su nombre. La película está hablando de niñas secuestradas para ser explotadas sexualmente. Solo que, en mi opinión, si querían representar una organización de ese tipo en 2026, quizá el enfoque más verosímil habría necesitado bastante más traje y corbata y bastante menos cosplay de pirata espacial cyberpunk.
Y lo curioso es que todo esto ni siquiera estaba en el cómic. Es otra de las grandes adiciones de la película. Allí Krem es un asesino, un oportunista y un agente del poder, con esta pinta. Un tipo miserable, sí, pero cuya amenaza va creciendo poco a poco conforme avanza la historia. Aquí, en cambio, lo convierten desde el minuto 1 en un monstruo inmoral absoluto. Y precisamente por ello, la película se pega otro tiro en el pie. Cuanto más monstruoso haces al villano, más fácil resulta justificar que Kara lo ejecute al final. Es decir, para que el espectador no dude ni un segundo de ese desenlace, sacrificas por el camino el conflicto moral que tú mismo acababas de plantear sobre la venganza. Además, en un terreno más personal, debo apuntar la pereza tremenda que me da este concepto de universo de superhéroes. Puede que se deba simplemente a mi desconexión con el universo del cómic en general, pero a mí el Superman de Donner me sigue resonando mucho más, y creo que no es solo por una cuestión de nostalgia o porque fuese mi primer contacto con el personaje, sino porque al ser mucho más contenido en lo referente a lo fantástico, me resulta más fácil suspender la incredulidad. No estoy haciéndome preguntas constantemente. Me explico. Este reboot del universo de Superman omite las historias de origen. Ya en Superman de 2025 se nos daba por sentado un mundo en el que existen desde hace tiempo superhéroes, supervillanos, monstruos, universos de bolsillo y todo tipo de elementos extravagantes. Te dicen, esto es así, bienvenido. Y claro, si no vienes del cómic, buena parte de todo esto no solo te resulta nuevo, sino bastante arbitrario. Y ahí está el problema. Una historia fantástica no necesita ser realista, necesita ser consistente. Cuanto más imposible es el mundo que me presentas, más necesito entender cuáles son sus reglas. Porque si no sé dónde están sus límites, pues llega un momento en el que dejo de preguntarme ¿cómo resolverán esto? Para empezar a preguntarme ¿qué guionazos se van a sacar ahora de la manga? Y esto es exactamente lo que me pasa con el universo de Superman que amplía Supergirl. Y me da igual que todo esto ya estuviera en los cómics, mi percepción no cambia. Lo que me encuentro es una galaxia llena de planetas al más puro estilo Star Wars. Ya sabéis, un único bioma, todos maravillosamente terraformados, con atmósferas respirables, gravedad de un G y conectados entre sí como si fueses al pueblo de al lado. Pero incluso eso lo podría pasar por alto. El problema es que, además, todos esos planetas parecen haber sido colonizados por culturas terrestres. Hay cantinas con gramolas, bandas de jazz alienígenas cantando a Garota de Ipanema, alcohol, café, autobuses de línea espaciales. Coño, esta Kara parece perfectamente integrada en la rutina de lavarse los dientes con un cepillo dental comprado en cualquier droguería de barrio. Y Krypto es, básicamente, un terrier con superpoderes. O sea, según entiendo, los humanos seguimos confinados en la Tierra dadas nuestras limitaciones tecnológicas, pero resulta que el resto de la galaxia comparte prácticamente nuestra misma cultura popular, nuestros hábitos cotidianos y hasta nuestros electrodomésticos. Y no me estoy poniendo astrofísico, ya sé que esto no va de terraformación. El problema no es que todos los planetas tengan gravedad de un G, el problema es que todos parecen pueblos distintos de la misma provincia. Y sí, este es el tipo de cosas con las que entretengo mi mente cuando una historia me está aburriendo. Y el hecho de que Kara se olvide en los momentos más inoportunos de que puede freírte el cerebro con rayos láser por los ojos no ayuda precisamente, porque no es una cuestión de que ese poder sea demasiado bruto para situaciones que requieren precisión. Se nos muestra que Kara es capaz de utilizar esos rayos para hacer un corte de pelo con una precisión quirúrgica. Así que cuando tiene al villano completamente vendido y decide ponerse a intercambiar puñetazos con él, en lugar de resolver el combate en un segundo, vuelve a aparecer exactamente el mismo problema que ya vimos en Superman. Los poderes dejan de ser capacidades del personaje para convertirse en herramientas del guión. Existen cuando hacen falta y desaparecen cuando estorban. Y eso, una vez más, no responde a la lógica interna del personaje, sino a las necesidades del espectáculo. Terrible. De forma general, creo que Gunn ha empezado un poco la casa por el tejado con esta iteración de la franquicia. Al menos para mí, me resulta mucho más llevadero cómo construyó Marvel su universo cinematográfico. Empezó con Iron Man, desde abajo, luego llegó Hulk, después Thor, el Capitán América. Poco a poco se fueron introduciendo personajes, conceptos y consecuencias, de modo que cuando llegaron los Vengadores no sentías que el universo te hubiese caído encima de golpe, sino que habías llegado hasta él de forma natural. Aquí ocurre justo al contrario, y ojo, no creo que sea necesariamente un mal concepto empezar con un universo fantástico ya plenamente desarrollado. El problema aparece cuando ese universo exige más esfuerzo de adaptación al espectador del que la propia historia está dispuesta a hacer para introducirnos en él. Marvel te invita poco a poco a creer en su mundo. Aquí, en cambio, siento que el mundo me exige creer en él antes de haberme dado motivos para hacerlo. E imagino que eso resulta mucho más sencillo cuando la historia es buena. Pero lamentablemente aquí no lo es ni de lejos. Y cuando una historia no consigue atraparme, pues dejo de vivirla y comienzo a sobreanalizarla. Y normalmente eso no suele ser una buena señal.
Y por muy James Gunn que sea, tampoco creo que le haya sentado nada bien a la película el evidente reciclaje del imaginario retro de Guardianes de la Galaxia. Si ya en lo puramente visual me parece otra película genérica, excesivamente dependiente de lo digital, sin asumir prácticamente ningún riesgo estético y diluyéndose en el mare magnum de producciones construidas a base de pantalla verde y escenarios generados por ordenador, pues peor resulta cuando ni siquiera es capaz de encontrar una personalidad propia y termina remitiéndote constantemente a otra saga. Sí, en Supergirl hay, como decía antes, cantinas con gramolas, pero además una banda sonora que mezcla clásicos con indie y rock alternativo contemporáneo, intentando que la música defina a los personajes más que limitarse a acompañar las escenas. Todo esto en un universo poblado de alienígenas cuyo diseño consiste, en la inmensa mayoría de los casos, en coger a un actor, ponerle unas prótesis y pintarlo de colores. ¡Vaya! Como en Guardianes de la Galaxia. Y si encima le das a cara a un iPod con unos auriculares de Walkman ochentero, pues creo que podemos afirmar que estamos bastante más allá de la simple referencia. Y ojo, que el problema no es que James Gunn tenga un estilo reconocible, eso de hecho suele ser una virtud. El problema es que viendo la película cuesta sentir que estás descubriendo una nueva identidad para el rincón cósmico de DC. Da más bien la impresión de estar viendo una variación del mismo universo estético que Gunn ya construyó para Marvel, solo que con otros personajes y otros nombres. De hecho, si en mitad de la película hubiesen aparecido por ahí Groot o Gamora, pues mi reacción no habría sido ¿qué demonios hacen ahí? Sino, pues claro. Y hablando de personajes, podemos reducir los verdaderamente importantes a 4. Como vimos, Krem es un villano aburrido y decepcionante, y Kara no tiene un arco que justifique su ascenso a superheroína. La niña, Razi, es un personaje que en principio no está mal, pero nunca llega a establecer una conexión verdaderamente significativa con Supergirl. Su relación está pobremente desarrollada y encima el único momento realmente importante entre ambas queda arruinado cuando Kara decide hacer exactamente lo contrario de lo que le acababa de predicar a Razi con su discurso motivacional. ¿Quién queda? Lobo, un personaje que básicamente está ahí, no hace gran cosa, pero tampoco estorba y de vez en cuando la película lo utiliza como Deus Ex Machina. Y con todo es, de lejos, el mejor personaje de la película. Al menos es el único que se comporta de forma coherente con lo que se supone que es, y he de decir que Jason Momoa le sienta como un guante. En fin, yo no sé quién tiene la culpa última de este desastre, pero a la guionista Ana Nogueira hay que reconocerle el mérito que le corresponde. No creo que esté ni de lejos preparada para escribir historias de superhéroes. Y el director, Craig Gillespie, tampoco creo que esté preparado para dirigir este tipo de personajes. Esta Supergirl no solo renuncia a construir un personaje complejo con el que el público pueda identificarse, sino que, cuando por fin parece encontrar un discurso ético interesante, lo dinamita con sus propios actos. Además, el inevitable rollo girl power tampoco ayuda, no porque el problema sea que haya mujeres protagonistas, sino porque el guión parece convencido de que para hacerlas fuertes basta con rodearlas de caricaturas masculinas. Ahí tenemos a esos piratas espaciales pedófilos cyberpunk, que parecen sacados de una parodia antes que de una película que pretende tomarse mínimamente en serio. En fin, si ya Superman me pareció una película olvidable, no sé cómo se le ocurrió a Gunn y compañía que la mejor manera de cimentar este nuevo universo de DC era contar la historia de una niñata mimada con la que cuesta empatizar y de la que resulta todavía más difícil creer que se haya ganado el estatus de heroína que la franquicia lleva décadas atribuyéndole. Mira que lo intentaron colándonos el vínculo emocional más tramposo del cine, el del perrito desvalido, pues ni aun con esa consiguieron que me importase una mierda lo que les pasara a ninguno de ellos. En fin, lo dejamos aquí porque noto que mi discurso empieza a entrar en un círculo del infierno del que ya no hay retorno. Decidme en los comentarios qué os ha parecido la película, si creéis que estoy siendo demasiado duro y sobre todo, qué esperáis de este nuevo universo DC. ¿Os ha gustado el vídeo de hoy? Pues dejadme ese like si así ha sido, que me ayuda muchísimo, y no os olvidéis de suscribiros y activar notificaciones para recibir mi mandanga recién hecha. Nos vemos pronto, chao.